Hey, bienvenido de nuevo. El síndrome de adolescencia normal. Este es el título de uno de los capítulos del libro La adolescencia normal, de Arminda Berasturi y Mauricio Nobel. Hoy te voy a platicar sobre este curioso concepto, síndrome de adolescencia normal. Si te interesa el tema de la adolescencia, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Etimológicamente, los términos adolescencia y adulto provienen del mismo vocablo latino, adolescere, que significa crecer o desarrollarse. Así, el adolescente en el presente sería aquel que está creciendo, y el adulto, que vendría a ser en pasado, es quien ya ha crecido. Y tradicionalmente la adolescencia se ha comprendido como la etapa que transcurre desde el inicio de la pubertad y en consecuencia con el fin de la niñez, que vendría a ser de los 12 o 13 años aproximadamente, hasta los 17 o 18, que es cuando comenzaría una persona a convertirse en un adulto. Ahora bien, aun cuando en el panorama general se establecen parámetros dentro de los cuales se cursa la adolescencia, en el caso particular del psicoanálisis esta métrica es relativa. Desde esta teoría, una persona podría atravesar un proceso adolescente en ese sentido. Pubertad y adolescencia no irían necesariamente ligadas desde el psicoanálisis. Pero hablando de lleno sobre adolescencia y normalidad, tendríamos que poner sobre la mesa primeramente el concepto de lo normal, el cual es un tanto ambiguo o por lo menos complejo de definir, ya que el mismo está atravesado por el contexto social, económico, político y cultural. Así, el concepto de lo normal vendría a convertirse más bien en una brújula para poder pensar en contextos específicos aquello que podemos tipificar, es decir, la normalidad nos permite crear estándares más o menos amplios, pero que jamás llegarán a ser totalitarios, sino más bien vigentes únicamente a partir del momento histórico donde se sitúan. Además, debemos señalar que el concepto normal no es igual a una subordinación a lo normado, o por lo menos no en todos los casos, sino una guía para conseguir satisfacciones básicas a partir de las interacciones que tenemos con el medio. Regresemos entonces a la adolescencia situada en el contexto psicoanalítico. Desde esta postura es sumamente complejo establecer un límite entre lo normal y lo patológico, sobre todo cuando hablamos del curso de la adolescencia. Más aún, todo el revuelo que presenta esta etapa vital y su desequilibrio sería lo propiamente normal del adolescente. En otras palabras, lo anormal en la adolescencia sería justamente la presencia de un equilibrio estable. En este sentido, aspectos como la rebeldía del adolescente serían un reflejo de conflictos internos y muchas veces inconscientes que el adolescente tiene por la dependencia infantil que aún está presente en él y el latente deseo de poder exteriorizar y proyectar autonomía. Y no se puede dejar de lado que el adolescente está presente ante un duelo entre un yo naciente ávido de deseo de poder, de autonomía, de autodeterminación y la imagen del mismo pero subordinada a los otros, dependiente e inerme ante el mundo. Y este duelar va a terminar por configurar en el adolescente características defensivas, psicopáticas, fóbicas o contrafóbicas, así como maníacas o esquizoparanoides. En pocas palabras, el adolescente es un ser patológico normal, porque es lo esperado en este punto vital. Por si fuera poco, podemos sumar a todos los conflictos de la adolescencia el de la consolidación identitaria, formulada por Erik Erikson, donde el adolescente se va a enfrentar ante la pregunta del quién soy y donde se van a reavivar las crisis de etapas vitales anteriores y donde se va a poner en juego el futuro del mismo, a partir de definirse como sujeto y con ello establecer el rumbo que correrá en su existir. Integrando lo dicho hasta ahora, podemos decir que el adolescente transita desequilibrios e inestabilidades profundas. Hay en él una suerte de oscilación entre polaridades ambivalentes extremas que lo llevan a veces al ensimismamiento, otras a la sociabilidad, le llevan a pasar de la audacia a la timidez. Hay un sentido de urgencia a la par con un desinterés muy marcado, así como apatía. El adolescente pone en juego su ser, queda en jaque en un intento de poder consolidarse como sujeto, como un sujeto redefinido en su pensamiento, en sus posturas filosóficas, religiosas, sexuales y un sinfín de cuestionantes que reestructuran su psiquismo. Así, solo en la medida que el adolescente transita su duelo, podrá configurar su mundo interno con cimientos más firmes, haciendo que la normal anormalidad de la adolescencia resulte menos conflictiva y menos perturbadora. Aún con todo su revuelo, el adolescente está ante la lucha de encontrar el equilibrio, y justamente esto es lo que nos lleva a pensar el concepto de síndrome de adolescencia normal. Y descrito por los autores, estos postulan una sintomatología muy propia para este síndrome,
El adolescente se encontrará ante la búsqueda del sí mismo o de su identidad. Tendrá una tendencia a establecer grupos, principalmente con aquellos de su edad. Tendrá una gran necesidad de intelectualizar y de fantasear. Atravesará crisis religiosas que van desde ateísmos muy marcados hasta misticismos fervosos. Presentará una gran desubicación en el tiempo, donde se dan situaciones de impaciencia y otras de un gran desinterés o de desobligación. También habrá una marcada evolución sexual. Tendrá una actitud social, o mejor dicho, una actitud antisocial que se presenta en diversos grados. Habrá contradicciones sucesivas en la manifestación de la conducta, así como una separación progresiva de los padres y constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. La superación de este síndrome vendría entonces de la mano de la identidad, o de la formación del self, lo que Erikson llamó entidad yoica, y que implica el conocimiento de la individualidad biológica y social. Así, el adolescente alcanzaría un conocimiento del sí mismo, en toda su constitución, como ser biopsicosocial. Y esto se debe gracias a la superación que el adolescente debe hacer del problema de la formación de la identidad, que es el de la capacidad del yo por mantener la mismidad y la continuidad frente a un destino que siempre es cambiante. El adolescente busca entonces identificarse con aquello que se ajusta al ser que está confeccionando. Sin embargo, hay un peligro que no se debe dejar de lado. Muchas veces, el adolescente en su intento de ser alguien y de no poder lograrlo encuentra como medio de conformación aquello que Erikson llamó como identificación con figuras negativas. Para el adolescente, será mejor ser alguien perverso e indeseable a no ser nada, formándose así una identidad negativa que sumerge al adolescente en situaciones de riesgo como delincuencia o adicciones. En síntesis, la adolescencia es una etapa con una cuota de patología que es totalmente esperable y normal, ya que realmente una adolescencia pasiva sería un aspecto anormal de esta etapa de la vida. Aún así, estos rasgos patológicos deben de ser observados para prevenir a los adolescentes de incidentes, como lo podrían ser algunas conductas de riesgo. El adolescente se encuentra ante una confrontación contra el sí mismo y contra el mundo, una lucha por el equilibrio y por la consolidación de su identidad, que se va a expresar en una serie de cambios estrepitosos, y los cuales debemos de aprender a leer sin tanto revuelo, expectantes, pero sin bajar la guardia. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.